Bienvenido a un episodio más de La riqueza de las Escrituras. Soy tu servidor, Jorge Salazar. Desde que era un pequeñito recuerdo a la gente citando Mateo 18:20, especialmente durante los pequeños grupos de oración. Alguien recitaría este pasaje con gran convicción, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y esa sería la confianza de que Jesús estaba entre nosotros porque habíamos más de 2 o 3 reunidos en su nombre. Pero ¿será esto así? ¿Verdaderamente se requiere que haya 2 o 3 personas para que Jesús esté entre nosotros? ¿Quiere decir que si solamente hay una persona orando, el Señor no está con él? Si ves el problema. Cuando leemos la Biblia con cuidado, nos damos cuenta que una de las cualidades exclusivas de Dios es que Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Es lo que llamamos omnipresencia. Y lo que eso significa es lo que leemos en el Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. De manera que si Mateo 18:20 no es un prerequisito para la presencia de Dios, entonces, ¿de qué está hablando el Señor cuando dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos? Para descubrir las riquezas de las Escrituras, debemos recordar una regla básica de la interpretación bíblica: observar el contexto en el que está dicho el versículo. En Mateo 18, el Señor ha estado hablando de aquellos hermanos que pecan contra otros y cómo lidiar con este tipo de situaciones como parte de la familia de Dios. En otras palabras, es aquí donde encontramos la base para lo que comúnmente se conoce como la disciplina de la iglesia. Esto es algo que se ha dejado de hacer en muchas iglesias alrededor del mundo y solo unas cuantas iglesias verdaderamente la practican de acuerdo a este modelo. Existen muchos malos entendidos en cuanto a la disciplina. Por ejemplo, en algunos países me he encontrado con que el pastor sienta a alguno de los músicos durante varios servicios y esta es la medida disciplinaria por algo que hizo o por estar en pecado. Y a eso le llaman la disciplina de la iglesia. Quizás a otra persona no le permitan participar en algún ministerio o servir en la iglesia como una medida disciplinaria y cosas así. Pero la disciplina de la iglesia, de la manera que Jesús se la enseñó a sus discípulos, tiene el propósito de reconciliar a la parte pecadora con el agraviado, y más importante aún, reconciliarlo con Dios. Cuando alguien peca contra ti, se supone que tú debes hablar en privado con esa persona y resolver el problema ayudándole a arrepentirse de su pecado. El punto es que estás tan preocupado por tu hermano que quieres ayudarle a que camine en santidad. Si tu hermano no te escucha, entonces deberás tomar 2 o 3 testigos contigo. Lo sabio es que esos testigos sean creyentes maduros, o preferiblemente ancianos o pastores de la iglesia. Esta etapa es semi-privada, y su propósito es que el pecador reconozca su falta y llegue al arrepentimiento y la reconciliación. Después de un tiempo de intentar que el pecador recapacite, si esto no ha dado resultado, la instrucción es decírselo a la iglesia. Es hasta este punto donde el asunto se vuelve público con la intención de que la familia de Dios se involucre en el llamado al arrepentimiento del hermano caído. La esperanza es que cuando todo esto suceda, la persona recapacite y pueda ver su pecado con claridad y se arrepienta. Si ese fuera el caso, eso traería gran gozo a la familia de Dios y una increíble reconciliación. Pero por otro lado, si el pecador se niega a escuchar ni siquiera a la iglesia, entonces deberá ser excluido de la comunión de la congregación. Aun cuando esta última medida pareciera poco amorosa, es precisamente todo lo opuesto. Es una medida profundamente de amor en la que la persona excluida de la comunión de los hermanos en Cristo, aquellas personas con las que hacía negocios, a los que visitaba, aquellos con quienes compartió tantos recuerdos, cuando se vea excluido del cuerpo de Cristo, recapacite y se arrepienta. El mejor resultado
es ganar al pecador y reintegrarlo a la comunión y a la comunidad de la familia de Dios tras su arrepentimiento y dejar atrás el pecado. Es en este contexto en el que Jesús dice, cuando la iglesia se reúne para tomar una decisión de este tipo, es como si yo mismo la hubiera tomado. Lo que atares aquí será desatado, lo que desatares será desatado. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Estas poderosas palabras de Jesús en este contexto significan que Cristo está detrás de cada decisión de la iglesia cuando aplican adecuadamente la disciplina de la iglesia. Nuestro Señor sabía que necesitaríamos escuchar estas palabras, especialmente cuando la iglesia tiene que lidiar con casos de disciplina, ya que esta práctica pareciera ir en contra de la cultura, en contra del ministerio de misericordia, de gracia, de perdón. Sin embargo, la disciplina de la iglesia es la máxima demostración de la gracia, la misericordia y el perdón que una iglesia pueda tener. Aquellas iglesias que han practicado estas instrucciones del Señor también han experimentado un sentimiento mucho más profundo de santidad y de unidad, y todos en un mismo corazón, creciendo en santidad entre los hijos de Dios. Recordemos las palabras de nuestro Salvador, solo 10 capítulos más adelante. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Recuerda visitar nuestros recursos en línea en estudialapalabra.com y déjanos tus preguntas y comentarios para seguir en contacto. Que Dios te bendiga.